estaba recordando que el Señor fueron por 3 oportunidades que le prolongó la vida a la hermana Blanca. La primera, cuando contaba ayer en la costa pacífica, que cayó con una fiebre reumática impresionante y el virus que ella suministró le perforó 2 arterias del corazón. Cuando fuimos donde el médico, porque se sentía muy mal, el médico le dijo así, a quemarropa. Dijo el otro, esos son matasanos. Pero yo creo que era necesario para que nosotros miráramos como la gloria de Dios después. Ella le dijo, usted no tiene sino 8 días. Su esposa no vive sino 8 días, me dijo así. Porque tiene 2 arterias perforadas y el virus ya ha avanzado y va a seguir destruyéndole más arterias. ¿Sabe qué hicimos nosotros? Pedimos oración a todas las iglesias, en Nariño, acá en Cauca, todas las iglesias, y el Señor se glorificó, porque la hermana Blanca no se murió. La hermana Blanca continuó con vida. Es más, nos olvidamos de eso, hasta nos olvidamos. Y ella llevábamos ya varios años, como alrededor de 7 años en esa situación. Y resulta que mi esposa, no, nada, ella corría, estábamos en el Bordo, después en la Quinta, después en el Bordo Cauca. Y ella corría con los niños, hacía el trabajo normalmente. Y resulta que cuando eso no era normal, porque una persona en esas condiciones tiene que andar mínimo con un tanque de oxígeno. Tiene que andar con un tanque de oxígeno. Y mi esposa andaba normal, como si nada. Y resulta que cuando así, no dijimos, o no decimos accidente, porque nosotros sí planeamos nuestros hijos. Y cada hijo fue perfectamente planeado por nosotros para tenerles. Y tuvimos la tercera hija. Resulta que estaba ella ya en el tema del parto de la niña. Y me lo dijo los médicos que la atendieron, que ella se murió. Dijo, su esposa se murió. Y ella cuenta en el testimonio que ella iba entrando a un lugar muy bonito, pero impresionantes paisajes, todo. Y que ella entrando allá y muy contenta, no se quería regresar, como decía el hermano Vicente. Y de pronto escuchó una voz que le dijo, no, tienes que regresarte. Nosotros sabemos quién es, ¿cierto? El Señor. Y en esas que ella despierta, se encuentra que los médicos le están tocando así las mejillas. Blanca, 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 no te puedes morir, porque tienes una niña que acaba de nacer, ella te necesita, no te puedes morir. Y claro, obviamente, como la estaban al mismo tiempo operando para que no tuviera hijos, no tuviera más hijos, entonces la anestesia le había cogido y se nos estaba yendo la hermana Blanca, pero Dios la regresó. ¿Cuántos años tiene mi hija hoy? 25 años, mi hija menor. Estamos hablando de 25 más 7, casi 32 años. Y luego cuando ella, bueno, se dio lo de la obra misionera, como decíamos, y nos vamos a hacer el chequeo porque le quedó a raíz del embarazo, la parto, una hernia umbilical. Entonces se la iba a hacer, pues, extraer esa hernia. Y cuando fuimos donde el anestesiólogo, él la revisó y dijo, ¿cómo se le ocurre, señora? Y entonces ella le dijo, ¿cómo así? Usted no puede hacerse ninguna cirugía porque usted no resiste el más mínimo de anestesia. ¿Cómo se le ocurre? Y le dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, usted tiene una lesión severa del corazón. Dicen los especialistas que escuchar el corazón a través de... Bueno, aquí tenemos una médica, ella sabe cómo es que se llama ese aparatico que se coloca acá para escuchar el corazón. ¿Cómo? Fonólogo. Bueno, ustedes saben más que yo. Y lo escucho, dijo, impresionante que tenga ese oído, pero yo creo que eso era como Dios. Y como no creían, dijo, es que usted tiene que andar con un tanque de oxígeno para toda parte, y usted que es que bien campante aquí. Y de allí entonces él nos remitió a que nos sacáramos un electrocardiograma. Ella se sacó un electro
se sacó un ecocardiograma que es más severo todavía. Ahí es donde contaba que la señora, aquella médico, se estaba poniendo pálida porque dijo, entonces mi esposa la miró toda pálida y como que ya no hablaba, y mi esposa le dijo, doctora, ¿qué le pasa? Dijo, no, ¿qué le pasa a usted? Dijo. Entonces le dijo a mi esposa, ¿cómo así? Dijo, es que usted no es para que estuviera viva, usted es para que estuviera muerta. Yo estoy hablando aquí es con un cadáver. Y por eso es que esa señora se estaba asustando, porque era asustada. Y cuando mi esposa empezó a evangelizarla, eso fue en la clínica de Occidente, esa señora dijo, no, lo único que explica es eso. Como estábamos ya, bueno, pasó eso, estábamos en lo de la obra misionera. Entonces, cuando el catéter lo llevamos donde el cirujano, que era un payanés y había hecho cirugía de corazón abierto hacía más de 20 años, y mi esposo entonces aprovechó la oportunidad y le habló del Señor. Y este hombre dijo, lo único que explica eso es esto, que es un milagro de Dios. Dijo, pero hace hasta 3 meses, cuando a una persona le hacíamos trasplante de válvulas, tocaba que hacerlo era con una válvula de un cerdo o de otro ser humano, o sea, válvulas naturales. Pero resulta que hace como 3 meses llegó una tecnología que son válvulas mecánicas. ¿Y sabe qué dijo el mismo médico? Dios la sostuvo a usted hasta que llegaran las válvulas mecánicas, porque las válvulas naturales eran solamente por 10 años, pero las metálicas eran para toda la vida, eran para toda la vida. Y dijo, él la sostuvo a usted. Le dijo, pero mire, estamos viendo la mano de Dios aquí. Usted tiene que hacerse la cirugía porque usted es asintomática. Y resulta que si usted es una paciente que, como es asintomática, puede en algún momento su corazón sobrecargarse de sangre. Porque mire Dios como es bueno. Una de las válvulas hace la función de cerrarse cuando ya ha entrado la sangre que es al corazón. Y la otra permite que salga la sangre, pero cuando ha salido la sangre que tiene que salir, vuelve y se cierra. Y como estaban perforadas, entonces ese funcionamiento no lo estaban haciendo. Y dijo, si su corazón, llegan pacientes que se sobrecargan de sangre en el corazón y explota el corazón. Dijo, entonces ahí está la opción de la cirugía. En ese trance, cuando ya pasó la cirugía, y ella estaba en cuidados intensivos en la clínica de Los Remedios, porque tienen que llevarla allá por la complejidad de la operación. Sacar el corazón a una persona y trabajarlo, lo iban a trabajar por 7 horas. Pero cómo se complicó, porque la arteria del corazón de ella era más delgada que la válvula. Entonces la cirugía se demoró 11 horas. El mismo médico nos lo contó. Y la llevaron a cuidados intensivos para cuidarla, que no se fuera a complicar. Y a las horas de la madrugada, entonces los aparatos donde ella estaba conectada, todos esos aparatos, se quedaron en cero. Se quedaron en cero. Es decir, se quedaron quietos, paralizados, se apagaron solos. Los médicos comenzaron a correr. La paciente de la cama número 7 se nos murió. Traigan sangre, corran. Y eso ella escuchaba el correr de los médicos para todo lado. Y en ese momento, ¿sabe qué era lo que lo estaba sosteniendo a ella? La vida del Señor. Porque ya, a pesar de que todos los aparatos se murieron, ella escuchaba a los médicos correr para un lado y para otro y gritar. Y dice que en esas ella volteó a mirar hacia la puerta del cuarto y miró un ser con vestiduras resplandecientes, vestiduras blancas, y era un resplandor alrededor de él. Ella no le miró la cara para que usted no vaya a decir si era Zarco, porque hay gente que es muy especulativa, ¿cierto? Si tenía el pelo largo, no, ella no le miró la cara, ella miró el resplandor. Amén. Y resulta que cuando ella mira
ese ser resplandeciente allá, dice que cuando de un momento a otro sintió que se le sentó en la cama, en la camilla donde ella estaba, se sentó allí, inmediatamente los aparatos se encendieron. Y los médicos que traían sangre y traían cuantas cosas se quedaron sorprendidos. ¿Cómo así? Volvieron y se prendieron los aparatos. Yo no sé cuántos minutos, segundos transcurriría, pero así pasó. Esa fue la tercera vez prácticamente que se nos había muerto la hermana Blanca. Y conversando con los hijos, por eso estamos muy confortados. Porque es que hay gente que especula mucho también, ¿cierto? La gente quiere verlo a uno llorar todo el tiempo. Y si no llora es porque no la querían. Es que los seres humanos así una cosa y otra y lo confunden todo, ¿cierto? Pero resulta que anoche hablando con nuestros hijos, resulta que el Señor a cada uno ya le estaba avisando lo que iba a pasar. Es donde uno cae en cuenta, porque uno como tiene una meta y una cosa fijada, por ejemplo en el caso de una esposa como la hermana Blanca, hermano, ¿quién va a querer que se muera? ¿Ah? Por eso las esposas pórtense bien para que pase lo mismo. Claro que eso es de parte y parte, ¿cierto? Porque la hermana una vez con uno que era bien guanábana, que estaba portando bien mal, y es que le decía al Señor: Señor, llévatelo o te lo mando. Entonces por eso hay que portarse bien recíprocamente. ¿Quién va a querer que se fuera una mujer como la hermana Blanca? ¿Qué le faltaba a la hermana Blanca? Nada. Hermosa, no solamente hermosa, hermosísima. Una mujer hogareña, una mujer que en mi ausencia, cuando estaba trabajando en los cargos distritales, nacionales, yo me perdía mucho de la casa y ella se encargó de los hijos y nunca me desautorizó con ellos, nunca. Por eso mis hijos hoy en día me aman. Entonces uno está mentalizado a durar 150 años mínimo con una persona así. Hermosísima y también por dentro lindísima. Pero resulta que el Señor sí nos venía preparando, pero nosotros no le prestábamos atención, porque nosotros no queríamos que ella se muriera. Mi hijo dice que hace 3 días allá en Londres él miró una mujer, dice que miró una mujer que se le acercó y le cogió la mano. Y cuando le cogió la mano, entonces él invocó el nombre del Señor. Pero dice: no sentí nada raro, nada, sino una paz. Luego que invoqué el nombre del Señor sentí como una paz. Dijo: era Dios a través de ese reflejo preparándome para la muerte de mi mamá. Venía soñando varias veces que yo lo llamaba y que le decía que la mamá se había muerto. Eso es impresionante. Yo conociendo a mis hijos, cómo eran de apegados a ella, cómo ella les sacaba casi un día completo para hablar con ellos por videollamada y todo. Impresionante. Con mi hijo mayor decíamos ayer que el mismo traslado nuestro de aquí obedeció a eso, al desapego que ella tenía que vivir con sus hijos y al desapego que los hijos tenían que vivir con ella. Porque todo el tiempo vivimos así, muy apegaditos, pero ya el traslado hizo que tuviéramos en cierta manera un desapego. Dios preparando todas las cosas. Yo le decía a la hermana Patricia ahora, yo sentí, porque Dios me lo dijo, que prácticamente ella era por haberse muerto aquí en Solidaridad, pero Dios no lo hizo porque ella misma le pedía al Señor que no lo hiciera todavía, porque ella quería que sus hijos se prepararan y terminaron sus estudios. Ya todos 3 son profesionales y todos 3, gracias a Dios, están muy bien ubicados. Y precisamente se cumple eso. Y ella había tomado, ella es una mujer de oración, pero yo la había visto
en esos últimos meses en un ejercicio espiritual impresionante. Oraba en la mañana, hay veces oraba en la tarde, hay veces se iba a orar en la noche. Por ahí un diácono que estuvo haciendo unos trabajos en la casa pastoral, él lo habla en la transmisión allá de la Unión. Y había tomado ese ejercicio. Yo pienso lo siguiente, conociendo a Dios, que Dios le contó a ella lo que iba a pasar. Pero ella, como una gran madre que amó tanto a sus hijos y a su esposo, ella le pedía al Señor que nos preparara para ese momento, que todavía no lo hiciera, que nos preparara. Y esa era como esa lucha y ese gemido que ella tenía delante de Dios. Por eso, obviamente llegan momentos